en orden. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches al auditorio. En primerísimo lugar, le deseo pronta recuperación a Vicente Serrano, quien es el titular del espacio y vi que volvió a salir positivo en COVID. Eh, eh, que, que pronto y regrese al trabajo. Pues sí, pronto, ya está, ya se siente mejor, ya se siente más, Qué bueno. pues recuperado, ya se siente más recuperado. Pero diputado, tenemos muchos temas pendientes, muchos, Dime. particularmente quiero empezar preguntándole, ¿qué onda cuál es su opinión al respecto de lo que ocurre con el INE? ¿Las mañaneras son propaganda? ¿No lo son? ¿Cómo entendemos esto que pasa el día de hoy? Bueno, me parece que Lorenzo Córdoba no ha entendido que no es un poder de la República el INE. La República Mexicana tiene tres poderes: el ejecutivo, que ostenta el compañero presidente López Obrador; el legislativo, que es senadores y diputados, Congreso de la Unión; y el judicial. El INE es un órgano autónomo, pero no es un poder de la República, y él pretende asumirse no solo como un poder de la República, sino por encima de todos los poderes, asumiendo atribuciones que no le corresponden. Si en las declaraciones que hace en la mañana la prensa el compañero presidente incurre en alguna falta administrativa o hasta en algún delito electoral, pues puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Él promovió esa reforma y hoy el presidente no es intocable. Pero de ahí a que Lorenzo Córdoba pretenda censurar las mañaneras, él dice, no voy a pedir que no se difundan, pero solo que se difunda una parte. Pues, ¿qué parte? ¿Fundamento a qué? Es verdaderamente absurdo que tanto la información del estado que guarda la administración pública como el debate político que evidentemente se da, pretenda censurarlo cuando el compañero presidente no está llamando a votar por los partidos que apoyaron su candidatura, ni por los partidos del movimiento. Él plantea la situación como está. Por ejemplo, hoy que dijo que Lorenzo Córdoba validó un fraude electoral, pues es cierto, el de 2012, y en su momento Luis Carlos Ugalde validó el de 2006, ahí está en su libro, Así lo viví. Entonces, la verdad es que Lorenzo Córdoba está en una situación de demasiada arrogancia y prepotencia, impulsado por un sector de la oligarquía y de la derecha a la que sirve. Y yo anuncié desde diciembre que iba en estos días a presentar una iniciativa fuerte, y hoy en mi videocharla de las 6 de la tarde ya adelanté que tengo una iniciativa jurídica y política que plantea en su momento, remoción de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y del secretario general, que siempre se me olvida su nombre, y que lleva 12 años en el cargo y va por 6 más. El INE ha estado señalado, no ha trascendido en las noticias, pero a finales del año pasado le fueron encontrados, está sometido a procesos por corrupción en el área administrativa. Ya renunció su responsable administrativo en diciembre, y hay elementos ahí fuertes que se está llevando a cabo el proceso jurídico correspondiente. Entonces, la verdad es que ni tienen nada de qué presumir y están asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Diputado, a ver, aquí la pregunta es constante. La gente no tiene una confianza en el INE. Tuve una oportunidad de platicar con Jacqueline Pechard hace tiempo y ella Sí. insiste en que la confianza del INE crece con cada elección. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿por qué no se ha hecho una reforma electoral que cambie estos asuntos que a la gente le molestan del INE? La permanencia de un Lorenzo Córdoba durante tanto tiempo, el tema de los recursos, el que no permitan, el que creen cada vez más partidos políticos, que la gente no los avale. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la forma y el fondo de las quejas con el INE? Bueno, primero Lorenzo Córdoba termina su responsabilidad en 2023. Está ya relativamente cerca de salir, pero su actitud es parcial, está violando la Constitución además al ganar más que el presidente, gana cerca de 260,000 pesos. Eh,
su posiciones de absoluta pugnacidad, o sea, confrontando a nuestro gobierno de manera permanente. Y si nosotros hubiésemos hecho una reforma electoral, yo creo que siempre es posible mejorar el sistema electoral mexicano, hubiesen dicho lo que han venido sosteniendo, que queremos el control del órgano electoral. La Cámara de Diputados hace poco, en este año que pasó, en el inicio de la crisis sanitaria, resolvió 4 nuevos consejeros y todos se los dimos a la derecha porque se actuó con demasiada buena fe en ese proceso de designación, que es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. En 2023 se renuevan 4 consejeros electorales más, pero no solo es la integración del Consejo Electoral, sino hay muchísimos temas que se tendrían que discutir. No había condiciones, desde mi punto de vista, para hacer una reforma electoral bajo la visión de la Cuarta Transformación, y por eso no se hizo. Los otros temas yo creo que son de despolitización, o sea, cuando la gente habla de que haya menos partidos, pues que no vote por los partidos que están y se reduce el número de partidos, pero la gente es simpática. Por ejemplo, el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, quiso hacer un partido. La gente no quiere más partidos, pero le dan dinero y va y se presenta a las asambleas para que le den el registro a ese partido. O en el proceso electoral vota por esos partidos, pues al entregarles el voto les da vida. Es tan sencillo. Si la ciudadanía no quiere un número muy grande de partidos, pues puede reducir el voto para un número menor de ellos y todos los que no sean votados desaparecen. Yo creo que, porque no puedes en una ley decir pues, que solo sean, qué número, o sea, no hay un número para la democracia sobre un número de partidos, eso lo determina el voto de la gente. Diputado, ¿usted cree que esté en amenaza la democracia de México? Se lo pregunto por estos intentos del INE. Es la tercera vez que el INE busca ir en contra de las mañaneras, pero también está el tema de redes sociales, ¿no? En Estados Unidos, Twitter ya tomó parte, Facebook tomó parte, y vemos que en México, pues, encaminamos a una situación similar. Sí. ¿Considera que esto vulnere la democracia en este país? Yo creo que en México la democracia no se ha consolidado. En 2018 se reconoció el triunfo del compañero presidente porque la gente votó de manera masiva. Yo creo que tuvo más del 53% de los votos, hubo fraude electoral, pero la participación de la gente lo avasalló, lo derrotó. Acaba de haber elecciones en Hidalgo y Coahuila el año pasado y fue monstruoso el fraude electoral. Y el INE no hizo absolutamente nada. Ahí no vio las agresiones a mi persona, no vio las agresiones a mujeres que eran candidatas físicas y de amenazas de muerte. O sea, fue verdaderamente vergonzoso lo que se vio en esos procesos electorales. Entonces, todavía no hemos logrado que se respete el voto de la ciudadanía en nuestro país y me parece que esa es una asignatura pendiente que debemos resolver. Pero además, como bien comentas, se suman los elementos de la posición de las redes sociales que se ha presumido, se han hecho millonarios sus dueños por la libertad de expresión y ahora ellos pretenden decidir a quién censuran de manera absolutamente arbitraria. Las redes sociales no son nada sin la participación de la gente. Entonces, lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump es gravísimo. No es una defensa porque han tergiversado el tema diciendo que es una defensa de Donald Trump. No, no es así. Donald Trump se duele, denuncia un fraude electoral y las televisoras cortan su mensaje. Bueno, eso es una gravísima un gravísimo ataque a la libertad de expresión, tenga o no razón Donald Trump, que además es hasta el día de hoy presidente de Estados Unidos y lo será hasta el 20 de enero. Y luego le cancelan sus cuentas que porque convocó a la violencia. Yo no vi ningún llamado a la violencia, volvió a denunciar un fraude electoral y quienes sí hacen violencia y convocan a la violencia desde las redes, como lo hacen desde la derecha fascista, de la cual, por cierto, Trump forma parte, pero sus intereses esta vez se contrapusieron, tan tranquilos actúan y no pasa nada. Mira, aquí modestamente en mi caso, el día de ayer me llega una información en YouTube
que si incurro otra vez en información que imprecisa, dicen algo así sobre el tema de la pandemia, me van a suspender una semana la cuenta de YouTube, y es sobre un video del 22 de marzo de 2020. O sea, no puede ser, en realidad lo que están trabajando es, están dando los pasos para censurarme, porque pues quieren sacarme de ese espacio que para mí es muy importante. Hoy la transmisión la hice desde un restaurante, había música, y entonces ya pusieron restricciones que porque tiene derecho de autor. Eso, ándale, todavía se los paso. Pero el tema, en realidad están buscando pretextos en Twitter. Muchísimos compañeros y compañeras les tiran sus cuentas porque apoyan al movimiento. Entonces no es nuevo, o sea, esto es una tendencia que viene creciendo, y si nosotros decimos desde la Cámara de Diputados vamos a regular las redes sociales, no, se quieren meter con la libertad de expresión, es inaceptable. Pero si estos particulares censuran a gente, le están aplaudiendo todos los comentaristas, todos los opinólogos, como les decimos de manera peyorativa, celebran que Donald Trump haya sido objeto de la cancelación de sus cuentas en las redes sociales, pero se duelen que en México no hay libertad de expresión cuando dicen lo que les da su regalada gana. Son el colmo de la hipocresía, son unos redomados hipócritas. Diputado, justo escuché esa videocharla que tuvo y mencionó lo que me gustaría retomar acá. Y mencionó que las veces que han intentado en la Cámara ver un tema de regulación a las redes sociales o algo así, para buscar un camino más pacífico, por así mencionarlo, justamente es la derecha la que se ha puesto loca, diciendo que Sí. cómo se nos ocurre meternos con las redes sociales y la libertad de expresión. Y que cómo entendemos ahora el doble discurso y la doble moral que siempre pregonan, pero esconden la manita. Pues así son en todos los temas, así son en general. Dicen una cosa y luego actúan de manera diferente. En este caso de la libertad de expresión han acusado permanentemente al compañero presidente de que ataca la libertad de expresión cuando todo el mundo se expresa con absoluta libertad, lo cuestionan, lo critican. Bueno, es el único presidente en el mundo que todos los días sale a informar, y les molesta porque no quieren que la gente esté informada. Cuando el compañero presidente propuso la revocación del mandato por primera vez en México, dijeron que se quería reelegir. Bueno, es el colmo del absurdo cuando lo que podían es quitarlo de la presidencia con el voto de la gente, y queríamos que se hiciera en 2021 y lo mandaron a marzo de 2022. Todavía no tomaba protesta el compañero presidente como presidente de la República, y ya le decía a la derecha, Obrador dictador. Yo les decía, oigan, todavía no toma protesta y ya se les hizo largo el mandato del compañero presidente. No, son verdaderamente absurdos. A mí lo que me impresiona es que todavía haya gente que les crea, hombre, que todavía haya gente que piense que están planteando en verdad cosas serias. No tienen moral, no tienen principios, no tienen ética, no tienen palabra, no tienen seriedad. Sus críticas son mentirosas. Suben videos o fotografías de otros lugares haciéndolas pasar como si fuera en México. Bueno, un hombre ahí muy activo en las redes, que es mi amigo, quiero decir su nombre, subió una carretera de las que hacen en Oaxaca, que es un esfuerzo enorme de nuestros pueblos, con su participación directa, manejando los recursos, y luego subió una carretera toda rota, toda cuarteada, dice, como dejando, queriendo decir que ya se había destruido, y luego resultó que la segunda imagen era de Colombia. Bueno, esa es una permanente de la derecha que se la pasa tergiversando, intrigando, denostando, mintiendo, envenenando la comunicación con el pueblo de México. Afortunadamente la gente está cada vez más consciente, 75% de la gente apoya al compañero presidente, pero tenemos que superar nosotros también diferencias y falta de unidad, porque luego le andamos ayudando a la derecha con con estos conflictos internos, ¿no? Entonces, yo espero de todos modos que nos vaya muy bien en junio de 2021, pero va a ser una campaña dura, y ya está claro que van a usar al INE, que van a usar el dinero, que van a usar a radio y televisión, que van a seguir mintiendo. Bueno, te pongo un ejemplo más, les pongo un ejemplo más. En los debates de noviembre y diciembre, la oposición se subía a tribuna diciendo
que no había presupuesto para la vacuna, que no se iba a comprar, que era una irresponsabilidad. Ni uno solo de los legisladores que se subieron a tribuna a decir eso, ni una sola, ni uno solo, han salido a reconocer que se habían equivocado. Ahí están las vacunas, se están haciendo de manera pública y gratuita, con un esquema absolutamente con sentido social y con compromiso con el pueblo, sin que el dinero sea lo que determine. Se les olvida lo que dicen, ¿eh? Son, insisto, son hipócritas redomados. No encuentro la palabra que pueda calificarlos, porque hasta hipócrita se queda corto. Diputado, hoy que lo escucho hablar con este tema de Trump, del fraude, de que no está de acuerdo, por supuesto, con la censura, recientemente fue a Venezuela y yo Sí. vuelvo a escuchar a la oposición y a la derecha de este país decir incansablemente que nos vamos a convertir en Venezuela. Ahora también Estados Unidos se iba a convertir en Venezuela en algún punto y vaya, prácticamente todo siempre es Venezuela. Todo lo que está mal siempre es Venezuela. Primero preguntarle cómo le fue en Venezuela, el motivo del viaje y todo esto, y después preguntarle pues su opinión, ¿no? Otra vez sobre estos argumentos del conservadurismo, ya no usted deje mexicano, en todo el mundo. En todo el mundo, fíjate, voy a poner un ejemplo. Están pasando una situación económica muy difícil, muy difícil. ¿Por qué sería la pregunta? Voy a poner un ejemplo. En 13 meses, más de un año, Venezuela, su gobierno no ha podido vender un barril de petróleo. ¿Por qué no lo ha podido vender? Porque está bloqueado económicamente. Porque si mandan petróleo a algún país, Estados Unidos se lo roba, se lo confisca, se lo roba. ¿Con qué derecho? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con el petróleo de Venezuela y del pueblo de Venezuela? ¿Quién le dio la facultad para determinar si puede o no comerciar? A Cuba lleva 60 años bloqueándola económicamente. No puede comprar ni un mejoral de manera directa. Tiene que triangular todas las operaciones. Bueno, Venezuela tiene 3 vuelos. Uno de Turquía a Caracas, de Estambul, uno de Cancún a México y uno de Rusia, me parece que es de Moscú. 3 vuelos. Es infame la manera en que han venido ahogando la economía venezolana, y lo hace Estados Unidos a cuenta de qué. Dice, es que no es democrático, pero si Estados Unidos no lo es, si Estados Unidos tiene un sistema electoral que es una antiguaya, es indirecto en México y en Venezuela. Una mujer un voto, un hombre un voto. En Estados Unidos el voto de un afroamericano vale 1/3 del voto de un anglosajón. ¿Cómo puede ser eso democrático? Es el colmo del racismo y del absurdo. Se llevaron meses en contar, no en un recuento, no de que hubiera diferencia en el resultado de la votación, sino en contar los votos meses. Siguen en un conflictazo. El presidente de Estados Unidos se dice víctima de un fraude electoral y todavía se sienten con autoridad de andar invadiendo países diciéndoles que deben ser democráticos, cuando además el sistema electoral de Venezuela es de los mejores sistemas electorales del mundo, lo dice un expresidente de Estados Unidos como es Jimmy Carter, no lo digo yo. Entonces, es verdaderamente inaceptable. Reitero, Venezuela está haciendo su esfuerzo, acaba de hacer la elección de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo es solo una cámara, ellos desaparecieron el Senado y dura 5 años la Asamblea Nacional. Los 5 años pasados los tuvo la derecha, tuvo casi 2/3 y desperdició esa fuerza. No, hay revocación del mandato en Venezuela, no lo utilizó, se fue por la violencia. Yo conozco muy bien el proceso electoral y el proceso político de la revolución bolivariana en Venezuela. Este 24 de enero se cumplen 9 años de mi primer visita a Venezuela y cierro mi largo comentario esta vez. La verdad es que me trataron muy, muy bien porque yo fui a la instalación de la Asamblea Nacional y me dijeron que era obligatorio el uso del cubrebocas y dije, no, pues no voy. Y no fui. Y entonces aquí los medios se dedicaron a manejar esa información y luego al día siguiente me recibió el presidente Maduro y de eso no sacaron nada. Eso se lo callaron. Él con cubrebocas porque es su convicción y yo sin cubrebocas porque sostengo lo que dice la OMS, que el cubrebocas
no evita el contagio y da una falsa sensación de seguridad. Entonces yo sí trato en lo posible de no ir a lugares donde es obligatorio el uso de cubrebocas. He dejado de ir a librerías, he dejado de ir a montones de lugares. Al avión me tengo que poner cubrebocas, me lo pongo, pero es absurdo, de verdad. Vas en el avión, el vuelo, 4 horas, te traen los alimentos, pues te quitas el cubrebocas, 1 hora estás en el cubrebocas, y yo les digo, a ver, explíquenme, el COVID es tan gentil que dice, ahorita no me voy a chingar al Noroña porque está comiendo, ¿no? Pero cuando acabe de comer, si no se pone el cubrebocas, me lo chingo. No, bueno, eso es ridículo, es verdaderamente absurdo. Es una medida auxiliar, no estoy diciendo que no se pueda utilizar como apoyo, pero de ahí a imponerla, nuestro gobierno no la ha impuesto de manera obligatoria. En el caso de Venezuela sí es obligatoria, sin represión, sin cárcel, sin sanciones económicas, sin persecución. Y yo dije, pues no voy a cuestionarlos, no voy y ya. Y la verdad es que fue muy gentil el gesto del presidente Maduro de recibirme. Fue además una buena reunión de trabajo. Platiqué con el canciller Arreaza, con varios funcionarios del gobierno de Venezuela. Yo creo que es la visita más exitosa que he tenido políticamente hablando a Venezuela, esta que acabo de terminar la semana pasada. Regresé muy contento, muy satisfecho, la verdad. Y diputado, ya que me tocó ese vals, ¿qué opina de esta decisión de Estados Unidos de colocar de nuevo a Cuba en la lista de países que exportan terrorismo, ya a punto de salir? ¿Qué opina tiene de eso? Imagínate, hay un libro extraordinario, bueno, hay muchos, pero hay un libro que edita una editorial española que se llama Capitán Swing, de Assata Shakur. Assata Shakur era una joven que luchó en la época de los derechos civiles de los afroamericanos y fue terrible, la torturaron, le metieron un tiro en un carro, se la llevaron grave al hospital, querían que se muriera y no se murió, la mantuvieron con torturas permanentemente. Ella finalmente pudo huir, fíjate, se les escapó y se fue a Cuba. Está considerada la terrorista número 1 del mundo cuando ella luchaba pacíficamente dentro de la línea de Martin Luther King por la igualdad de derechos civiles, y lleva toda su vida en Cuba, no puede ver a su familia, no puede ver a nadie, con estas determinaciones absolutamente arbitrarias. Pero bueno, ella por lo menos es norteamericana. Pero Cuba, ¿cómo puede ser que un pueblo pacífico, que un pueblo que envía a sus médicos a todo el mundo? Aquí han venido delegaciones grandes de médicos y médicas cubanos a ayudar a la lucha contra el COVID, fueron a Italia, o sea, andan por todo el mundo haciendo su labor, su tarea. Son de lo más avanzado en medicina, son un pueblo pobre que lleva 60 años bloqueado. ¿Cómo lo van a acusar de terrorista? O sea, Donald Trump, por eso te digo que es indefendible Donald Trump, y los que dicen que nosotros lo apoyamos. No, hombre, ¿qué lo vamos a apoyar? O sea, es una bestia peluda forrada de lo mismo, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en que lo censuren, o sea, que salga a decir en Twitter, Cuba es un estado terrorista. ¿Lo van a censurar por eso? Pues no, le caes a palos porque es un mentiroso, porque es un tramposo, porque están violentando la independencia y la soberanía de un pueblo, su derecho a determinar el camino por el que quieren ir avanzando. Pero de ahí a que lo censuren, pues hay un mar de distancia, ¿no? De cualquier manera, su determinación es infame, ¿no? Es muchísimo lo que ha sufrido el pueblo de Cuba. 60 años de bloqueo económico, hombre. Se dice fácil, pero han sido verdaderamente infames con el pueblo cubano. Y bueno, diputado, insisto en esta parte, y para ya ir cerrando con todo esto, me gustaría platicar, o sea, bueno, tengo una duda más bien y tengo que preguntársela, diputado. Veo que el costeño, este comediante, está buscando ser candidato a alcalde por el PT, alcalde de Acapulco por el PT. Y vaya, ha sido un personaje que, si podemos ver en sus redes sociales, ha criticado mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no la crítica constructiva que podríamos ver, sino, por ejemplo, ahí está criticando a Monero, ¿no? Dice AMLO, buenote, gracias por el chayote. Y luego vemos, ¿no? Más comentarios, bueno, nos acordamos de cómo atacó a aquellos que lo criticaron
Sí. porque por el chiste que había hecho en tema en cuanto tocó el tema de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo entender estas posibles decisiones? Porque tengo entendido no está confirmado, pero ¿cómo entender que este tipo de personajes se acerquen a partidos que comulgan con la ideología de la 4T, cuando en realidad ellos parece ser, y lo han demostrado con sus comentarios, que están en contra de esta idea? Mira, no sé ni quién sea este costeño, ahí en Guerrero se ha cometido el error de no ir juntos. Ahí Morena va solo, el PT va solo. El PT fue en Guerrero solo desde la elección de 2018, en las elecciones locales. Pues eso es un error, debemos ir unidos, eso nos da mejores condiciones, pero en Guerrero, San Luis Potosí, Colima, si mal no recuerdo, de entrada en las elecciones locales iremos separados. Bueno, pues me parece una barbaridad, yo creo que nosotros deberíamos apoyar en candidaturas comunes, ya que no podemos ir unidos a Félix Salgado, en su momento a Indira Vizcaíno y a quien se decida en San Luis Potosí. Bueno, eh, el PT, como todos los partidos, pues tiene aciertos y desaciertos. Yo no sé cuál vaya a ser al final la determinación en el caso de Acapulco, pero te puedo poner el caso de Monterrey. En Monterrey yo fui a apoyar al Pato Zambrano, candidato a presidente municipal. Ups, ahora va a ser candidato del PRI. No, bueno, dices, o sea, es el colmo, el oportunismo. Bueno, con esas cosas te enfrentas. ¿Qué haces? O sea, hay quien dice que son compañeros y lo son hasta que sus intereses no se contradigan. Hay quien verdaderamente es compañera, compañero. Hay quien está en el oportunismo. Bueno, pues esto es parte de la naturaleza humana. No estás exento de cometer errores en ese sentido. Y esto, pues yo espero que cada vez pase menos, pero en política como en la vida, pues aciertas y te equivocas. Pues le agradezco mucho este comentario, creo que vale mucho la pena rescatar eso, porque bueno, estamos viendo que esta elección va a ser muy interesante, ¿no? Desde Fuerte. futbolistas, actores, actrices, El, luchadores. el eh, Kiko, el Kiko, candidato a gobernador de la alianza pedorra esta del PRI, el PAN, y sus achichincles del PRD en Querétaro, ¿qué tal? no, bueno, luego, por ejemplo, también quisiera rescatar el tema de Michoacán, ¿no? En Michoacán, Mm. ahí, el que quería Cristóbal Arias, Cristóbal muy mal, Arias muy rompe, mal. rompe con Morena, pero ahora será el candidato de este nuevo partido político, Fuerza Social por México, aspirando a la gubernatura de Michoacán. Y bueno, dicen que vendrán cosas peores. Diputado, le agradezco mucho estos minutos para platicar con nosotros. Nada más un comentario más ahí. Narco Cortés, le digo yo al dirigente del PAN, ya dijo que todos los que no sean candidatos de Morena, él los recibe. O sea, imagínate cómo andan de desesperados que quieren que los rompimientos que haya del movimiento, hacerlos candidatos suyos. Pues así están las cosas. Yo creo, es una elección muy importante, 15 gobernadores, bueno, los 500 diputados y diputadas que por primera vez podemos reelegirnos, 15 gobernadores, 30 congresos estatales de 32 y un número muy grande de presidencias municipales. Entonces, es la elección más grande de la historia del país en número de cargos por elegir. Se requieren por lo menos 500,000 mujeres y hombres para cuidar las casillas. Es una elección muy, muy importante. Yo espero que la gente participe más que en 2018. Esta elección se debe lograr una participación mayor para que se consolide la cuarta transformación y se profundice el proceso de transformación. Perdón que te interrumpí, ya nos estamos despidiendo. No, diputado, pues le agradezco mucho ese comentario. Al Al final contrario. vale mucho la pena resaltarlo. El pueblo tiene el poder, hay que ejercerlo. Eh, Así es. Diputado, ¿dónde lo pueden seguir? Sus videocharlas, sus canales, sus redes Todo, sociales, estos tiempos importantísimos. sí, todos los días, mientras esperemos que no logre censurarme YouTube, GF Norona Oficial en YouTube, todos los días a las 6 de la tarde y Fernández Norona en Facebook. La verdad es que los números van bastante bien y yo estoy cuidando ahí el asunto con YouTube, pero no tengo duda que en una de estas van a censurarme, porque eso es lo que están buscando, hombre. Estamos en un momento muy delicado de los dueños de las redes sociales y quienes son sus administradores, buscando ahogar
la fuerza que tienen los movimientos en favor de nuestros pueblos y particularmente en el caso de México, tratar de silenciar a las voces más destacadas del movimiento. Bueno, pues quieren censurar al compañero presidente, imagínate de qué tamaño están las cosas. Totalmente de acuerdo. Quieren censurar al presidente, nosotros que nos podemos esperar los simples mortales. Diputado, muchas gracias, que tenga una excelente noche y estamos al habla. Un abrazote, hasta luego. Un abrazo.